En ETN24, con los protagonistas de la noticia, nos acompaña el exministro de Gobierno, Sasa Llorenti, que se encuentra allí en La Paz, en Bolivia. Ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en ETN24. Y quería preguntarle, hemos escuchado declaraciones en las que usted dice que su renuncia se debe a que no quiere convertirse en un instrumento de la derecha, de la oposición, que lo que pretende es atacar el proceso de transformación estructural. Sin embargo, ha habido otro viceministro, la ministra de Defensa, que han renunciado. Sus argumentos han sido totalmente diferentes, han mostrado un profundo rechazo a la represión policial y un profundo rechazo a la decisión que tomaba el gobierno de Bolivia. ¿No está usted de acuerdo que la actuación de la policía fue represiva, fue muy violenta y que el gobierno de Evo Morales tiene responsabilidad en esto? Muy buenas tardes. En primer lugar, señalar que la renuncia del viceministro del Régimen Interior fue más o menos por las mismas razones. Nosotros no queremos ser, como habíamos dicho, instrumentos de gente que quiere desestabilizar este proceso de transformaciones estructurales, que lo que quiere es dañar la imagen del presidente en un tema que nosotros consideramos es importante, por supuesto, pero que ya se han dado señales clarísimas, no solamente de una resolución dialogada. Han ido 8 comisiones de ministros al lugar donde estaba la marcha. El propio canciller del Estado fue tomado como rehén violentamente, utilizado como escudo humano. Se han registrado decenas, no decenas, pero sí varios policías heridos, incluso hechas en esa zona, y lo que alguna prensa no señala es que estaba muy latente la posibilidad de un enfrentamiento entre dos grupos de civiles, unos que estaban a favor de la carretera y otros que están en contra de la carretera, y habían cientos de personas en cada grupo y existía una verdadera posibilidad de enfrentamiento. Ahora, eso no justifica de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, los abusos que han registrado los medios de comunicación, los vejámenes que se han visto. El gobierno jamás, por supuesto, ha instruido un trato de esa naturaleza y nosotros también queremos que los responsables sean debidamente individualizados. Por supuesto, la policía tenía que estar lista para cualquier situación. Pero de ahí a decir que se ha instruido una violencia absolutamente injustificada es, por supuesto, ilógico. Y por otro lado, lamentablemente se ha visto en estos días una manipulación mediática. Muchos medios de comunicación han hablado de 1, de 2, de 3, hasta 10 muertos en esta intervención policial. Son ya 4 días de ese hecho. No existe ningún muerto, así lo ha corroborado la Defensoría del Pueblo, y no ha habido una aclaración de parte de estos medios de comunicación que tienen la intención, por supuesto, de generar mayor convulsión. No estoy responsabilizando a los medios del problema, pero sí de parte del problema. Y nosotros estamos abiertos a cualquier investigación. Yo ayer decía, voy a defenderme de las acusaciones calumniosas desde el llano para garantizar que se esclarezca definitivamente este hecho. Sí. Ministro, lo saluda Jason Calderón. Quiero preguntarle, hubo una renuncia que fue la de la ministra de Defensa, también la de la directora de Migración, por la misma razón, por haber ordenado estas represiones policiales con las cuales al parecer ellas no estaban de acuerdo. ¿Cómo se produjo esta instrucción? ¿Fue el mismo presidente Evo Morales el que llama a su ministra de Defensa o lo llamó usted, que es el encargado de la seguridad del país? ¿Cómo ocurrió esto hasta que llegaron los policías a disolver esta marcha? Miren, primero todos condenamos los hechos de violencia, todos condenamos el abuso que han podido cometer algunos individuos, todos condenamos el hecho de que se le haya puesto cinta en las manos, en los ojos, en la boca a algunas personas. Esos casos tienen que ser procesados y sancionados. El presidente Evo decía, eso es imperdonable. Jamás va a surgir una orden de esa naturaleza de parte del presidente, el vicepresidente o el ministro, como lo hemos corroborado. ¿Qué es lo que sucedió? Como decía, la policía tenía que estar... Informes de la zona, en la zona estaba el viceministro Farfán, y primero nos reportaron que un grupo de 40, 60 personas de la marcha con armas blancas estaba hostigando a la policía. Ese fue el informe que teníamos.
y luego recibí una llamada en la que recién se me informó, no sé si recibió o yo la di, creo que yo llamé por teléfono, y recién se me informó que la policía estaba iniciando un operativo. Es decir, la instrucción del operativo no le dio el presidente, no le dio el ministro. La nota del viceministro Farfán señala que él no ordenó la forma en que se dio el operativo. Pero ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el ministro, ni el viceministro ordenaron que haya ese tipo de abusos. Eso ya corresponde a una responsabilidad de quienes quienes estaban ahí controlando o ejecutando las instrucciones que recibieron de sus mandos policiales. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Creo que es importante señalar que la marcha ya no era una marcha pacífica, no solamente por el canciller, ni más ni menos tomado como rehén, por los muchos policías heridos, sino además por la posibilidad verdaderamente cierta de un enfrentamiento entre dos grupos de civiles. Ya tuvimos dos hechos de esa naturaleza en los últimos años. Lo recordará Mary, en Huanuni, dos grupos de civiles se enfrentaron el año 2006 con decenas de muertos. Hace el año 2007 en Cochabamba, otros dos grupos de civiles también se enfrentaron con 3 muertos. Nosotros teníamos que tomar todas las acciones a nuestro alcance para evitar ese enfrentamiento. Pero no solamente eso, sino que, por supuesto, queremos que haya una debida individualización de los responsables. Exministro Llorenti, sin embargo, uno sí se queda muchas veces con la sensación, eso es lo que ha pasado en Bolivia y también en el resto del mundo, porque ya hay organizaciones de derechos humanos que están investigando qué es lo que pasó con esta represión de la policía hacia los indígenas. Le hablo de esa sensación que queda, que parece que el gobierno de Evo Morales, hasta cierto punto, y usted lo está corroborando con sus palabras, se ha querido lavar un poquito las manos. Se lo digo porque en un principio, en la primera versión que hubo, y además la daba usted el lunes, sostenía que los agentes actuaron por instrucción del Ministerio Público y esto fue negado por el fiscal general del país. Luego, más tarde, y como lo acaba de certificar, le echaban la culpa al exviceministro Farfán, como lo acabamos de escuchar. El exviceministro daba la cara y decía que esa orden no había salido de su boca. 25 horas después apenas de que se montara todo el jolgorio a nivel mundial, también se lo digo, salía a reaccionar 25 horas después el presidente de gobierno, Evo Morales, un presidente indígena elegido por los indígenas, el primer presidente indígena en el país. La reacción del gobierno no ha sido tarde, quizás no sentían un poco de culpabilidad, y se lo digo también porque estamos viendo todas las cabezas en el gobierno de Evo Morales que están cayendo. Ha caído la suya, han caído más y se esperan más renuncias a lo largo de los próximos días. Bueno, yo recojo con mucho respeto sus opiniones, pero más que una pregunta periodística. Desde mi lado de la argumentación, que sería que estamos tratando de lavarnos las manos. Sí, eso creo que es inadmisible. El propio presidente ha dicho que va a invitar a Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo, para hacer una investigación independiente y imparcial de lo sucedido. No hay nada que esconder. Investigación independiente e imparcial de lo sucedido. No hay nada que esconder. Existe un requerimiento fiscal. Existe un requerimiento fiscal, existe una denuncia planteada por el Ministerio de Justicia, ha existido, y a mí me gustaría que lean muy bien la carta que ha enviado el viceministro Farfán, porque él habla que él no ha instruido la forma en la que se ha llevado adelante el operativo. Ya arguir que nos estamos tratando de lavar las manos, me parece una opinión interesada, y lo digo con el mayor cariño, con el mayor respeto, que creo que no corresponde. Por otro lado, no solamente la investigación, sino hay hechos que no se mencionan o que ya no aparecen en los medios de comunicación como si no fueran importantes. El hecho de que se haya tomado como rehén al canciller del Estado, que estaba en un afán de diálogo en la zona, reitero,
el número de policías heridos, la posibilidad de un enfrentamiento. Y ahora el presidente ha anunciado la suspensión de la carretera y continúan estas movilizaciones. Yo he presentado mi renuncia y le he pedido al presidente que la acepte y el presidente la ha aceptado, con el afán de no dar pie a una instrumentalización como la que se pretende con este tipo de conclusiones. Le reitero, se lo digo con mucho respeto, pero hay cosas que ocultan los medios de comunicación. Nos preguntamos todavía, ¿dónde están esos 10 muertos? ¿Dónde están los 10 muertos que han estado en tapas de periódicos y que, por supuesto, con justa razón, han tocado una fibra de sensibilidad en muchas personas? Pero esas mentiras que se han fabricado, que se han construido, no han sido aclaradas debidamente. Entonces, por supuesto, hay que recordar que hay intereses también. Yo no voy a desconocer una demanda legítima, una demanda legal. Pero también hay que reconocer que hay otra gente que se trata de aprovechar otros intereses que están detrás también de algunos medios de comunicación. Que no se interprete lo que digo como que toda la culpa la tiene en los medios de comunicación. No, por supuesto que no. Pero hay un nivel, yo diría, de una falta de, por lo menos, responsabilidad a la hora de dar información. Lo único que queremos es que se diga la verdad. Que se diga la verdad, ante todo. Pero hay un proceso que intenta desgastar a la imagen del presidente. No ha habido gobierno en la historia, en los casi 200 años de historia de Bolivia, que haya hecho tanto por los pueblos indígenas de tierras bajas como el presidente Evo. Son tituladas para ese sector 12 millones de hectáreas, tituladas. Además del reconocimiento y ejecución de muchos derechos. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, hay que establecer responsabilidades en cualquier nivel que corresponda, pero también hay que ser sinceros y evitar cualquier tipo de manipulación mediática. Sí, son las 1:20 de la tarde en La Paz, en Bolivia. Estamos conversando con el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien presentó en las últimas horas su renuncia al gobierno de Evo Morales, luego de lo que se presentó en una zona de Bolivia donde unos indígenas fueron reprimidos por fuerzas policiales. Quiero preguntarle, exministro, ¿usted ha conversado con otros colegas también del gabinete de Evo Morales que estén dispuestos a presentar su renuncia en las próximas horas para calmar un poco los ánimos sociales que se han levantado en Bolivia? ¿Cree usted que se aproximen más dimisiones? Y nosotros vamos a aceptar el rol que el proceso nos determine. Cuando decimos patria o muerte, lo sentimos con verdadero corazón. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de entregar nuestra vida. Nosotros no estamos aquí por imagen personal, por prestigio, etcétera. Yo he hablado con mis ex colegas. Etcétera. Yo he hablado con mis ex colegas, todos están firmes con el proceso. Ayer yo he escuchado el discurso a la hora de tomar posesión del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, y él decía el orgullo que se siente ser miembro del equipo de ministros del presidente Evo. El orgullo que se siente, más allá de las mentiras que se desaten, las acusaciones, las calumnias, de ser parte de este proceso de transformaciones estructurales. Vamos a combatir a la mentira, vamos a combatir al descrédito, con verdad. Sabemos que podemos cometer errores, lo decimos con humildad, cometer errores, tener muchos defectos, por supuesto. Por lo menos de ese grupo de personas con los que he hablado, que den un paso atrás, a no ser que así lo requiera el proceso. Exministro Llorenti, hace unos minutos en esta entrevista nos decía que ha hablado con el presidente Evo Morales y decía también que no entiende por qué continúan las marchas si ya desde el gobierno y el propio presidente ha anunciado la suspensión de la construcción de la carretera. Sin embargo, entendemos que esta suspensión sería temporal y los indígenas lo que quieren es que esta suspensión sería definitiva. En ese diálogo que ha tenido usted con el presidente Evo Morales, ¿podría llegar a darse esa suspensión definitiva? ¿Lo estarían considerando desde el gobierno? Miren, lo que pasa es que hay que ver
¿quiénes están pidiendo una suspensión definitiva de la carretera? ¿Sí? Hay mucha, reitero, lo digo con respeto, sin tratar de desviar la atención. Hay muchos intereses detrás, ¿sí? Hay algunos legítimos, legales, gente de muy buen corazón que está sensibilizada por lo que ha sucedido, por supuesto, pero hay otros. Por ejemplo, y le digo acerca de la manipulación mediática, no ha durado un solo día en los medios de comunicación los contactos verificados que ha habido entre un funcionario de la Embajada de Estados Unidos y los más altos dirigentes de esa marcha. No han dado explicaciones. Un dirigente que sale mucho en los medios decía primero, no, lo que pasa es que... No, primero dijo que era mentira, esos contactos eran mentira. Luego dijo, no, estaba buscando que me den una visa. Y luego se corroboró cuando los funcionarios de la embajada fueron convocados a la Cancillería que sí, efectivamente, hubieron contactos con miembros de esa marcha. El rol de las ONGs, yo sé, probablemente ahora esos argumentos no sirvan porque, reitero, se ha tocado una fibra de sensibilidad en las personas y eso es muy legítimo, eso es muy justo. Sí. Sobre la carretera, el presidente Evo ha estado en 2 visitas con las comunidades del parque, del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuri. ¿Y qué es lo que le han dicho? Que la inmensa mayoría de las comunidades, más de 2/3 de las comunidades de la zona, están de acuerdo con la carretera. Es más, le decían al presidente, queremos que la carretera pase por cada una de nuestras comunidades. ¿Sí? Por supuesto, eso no se puede. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Se suspende la carretera, hagamos un debate nacional con los verdaderos interesados. Los 2 departamentos, Beni y Cochabamba, los 2 municipios, San Ignacio de Mojos y Villa Tunari, o solamente las comunidades del territorio indígena, y que lo que digan cualquiera de esos niveles se respeta. Si no quieren que haya carretera, no va a haber carretera. Si quieren que haya carretera, pues habrá carretera. Yo creo que es una medida absolutamente democrática. Sabemos que hay otros intereses políticos, por supuesto que sí. Y yo creo que en la democracia esos intereses políticos son legítimos, pero hay que saber bien, hay que distinguir quiénes son los representantes. Ahora, sí. ¿Quiénes están acompañando esta marcha? Todos los que se opusieron a la Constitución Política del Estado, que es la Constitución que más derechos indígenas reconoce. Los que han justificado y promovido actos de racismo y de violencia en contra de los indígenas. Ellos están ahora apoyando esta movilización. Tienen el derecho de hacerlo. Por supuesto que sí, pero también nosotros tenemos el derecho de señalar quiénes son esos intereses. Exministro Llorenti, ¿está dispuesto usted dentro de este proceso a acudir ante la justicia, a entregar su versión ante los hechos y responder en un eventual fallo por lo ocurrido contra los policías, contra los indígenas? Por supuesto, y esa es una de las razones de mi renuncia, ¿sí? Para atender desde el llano cualquier reclamo de las autoridades competentes. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder, ninguna de las instrucciones que se han dado han sido para vejar, para menoscabar la dignidad de las personas, todo lo contrario. Cualquier decisión o cualquier intención era justamente para evitar un enfrentamiento. Yo le aseguro, Jason, le aseguro que si es que la policía no estaba en medio de esos 2 grupos de civiles, unos armados con dinamita, otros armados con flechas, quién sabe qué otro tipo de armas, si esos 2 grupos se enfrentaban, ahora usted me hubiera estado haciendo una entrevista preguntándome sobre las decenas de muertos, como tuvimos en otros episodios. Y por supuesto, miren cómo los medios de comunicación, algunos, han hablado de 1, de 3, de 7, de 10 muertos, incendiando la situación. Nada. Ayer el defensor del pueblo ha verificado que no ha existido ninguna persona fallecida. Y ese hecho en particular lo esconden los medios de comunicación. No reconocen que han estado falseando la realidad. ¿Por qué? Porque a algunos no les interesa.
porque quieren seguir tocando esa fibra de sensibilidad natural, legítima, comprensible y además que compartimos con las personas. ¿Cómo no va a protestar la gente si se le dice hay 10 muertos, hay 3 bebés muertos, hay 3 ancianos muertos? ¿Cómo no va a protestar la gente? Exministro. Pero ahora han pasado ya 3 días, casi 4 días, y no hay ninguna aclaración al respecto. Exministro, sin embargo, ya para terminar la entrevista y dejarlo en este punto, sí quería preguntarle si parece entonces que hay una pequeña contradicción, en el sentido de que tiene usted razón, de pronto si la policía no hubiera actuado de la manera que lo hizo, los enfrentamientos, por lo menos las marchas habían dejado de ser pacíficas según su versión y los enfrentamientos hubiesen sido más duros. Pero entonces la pregunta es si ustedes creen que la actuación de la policía estuvo bien, ¿por qué primero culpan a que la orden salió del ex viceministro Farfán y luego dicen que fue del Ministerio Público? ¿Por qué entonces ustedes no dicen que la orden salió de ustedes y que de hecho creen que hicieron bien, porque si no la situación se hubiera podido salir de las manos? ¿No siente usted una pequeña contradicción ahí? Son dos cosas, Eva. La primera, yo creo que no, y probablemente yo no he podido explicarme de una manera muy clara y por eso pido disculpas. Existe un requerimiento fiscal que ordena el registro del lugar y en materia penal el registro incluye la aprehensión de personas y el requerimiento instruye que se garantice el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Segundo, lo que tiene que determinarse con mucha claridad, porque yo entiendo que la carta del viceministro, porque la he leído y he conversado con él, es muy clara. Él dice, yo no autoricé la forma en la que se realizó el operativo. Y todos, Eva, Jason, todos condenamos, sin lugar a duda, sin restricciones, los vejámenes que hemos visto gracias a los medios de comunicación. Jamás se puede justificar eso. Pero una cosa es que haya un operativo con un objetivo y otra cosa es que se violen las normas de ese propio operativo. Daba un ejemplo a uno de sus colegas. Imagínese usted, como jefe de prensa, envía a un periodista a hacer una entrevista a cualquier persona y ese periodista, en lugar de hacer la entrevista, le da 2 sopapos al entrevistado. ¿Es culpa del jefe de redacción la agresión que ha sufrido ese entrevistado? Yo creo que hay que establecer claramente esa diferenciación. Entendemos, hay una lógica de buscar siempre chivos expiatorios, natural, sucede en cualquier sociedad. Yo por eso he tomado la decisión y yo le he pedido la renuncia al presidente, el presidente me la ha aceptado, de someterme a cualquier proceso, a cualquier investigación, porque mire, nosotros venimos de una cultura distinta de administración de lo público y todas nuestras acciones se hacen con el objetivo de evitar, minimizar cualquier hecho de violencia. Yo le aseguro, Eva, si esos 2 grupos se enfrentaban, podíamos ahora estar lamentando a decenas de personas muertas en un punto de bloqueo, también de indígenas, en el norte del país, en Pando. Hay gente armada y hay un policía herido con perdigones de escopeta en este momento. Entonces, yo creo que la naturaleza de algunas movilizaciones ha dejado de ser pacífica. Pues exministro de Gobierno, señor Sasa Llorenti, muchas gracias. Apreciamos mucho que haya estado con nosotros estos minutos aquí en NTN 24.